Proverbios capítulo 22, versículo 6, nos dice así la palabra de nuestro Dios, y vamos a leerlo todos juntos. Proverbios 22, 6 dice: instruye al anciano en su camino. ¿Están seguros? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice nomás que bonita promesa de Dios, amén. Oremos. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra hablando a cada vida, Señor, a cada corazón, que sea tu Espíritu Santo, Señor, filtrando cada una de ellas, para que crea una relación viva contigo, Señor, en cada corazón. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? El tema que estaremos compartiendo, hermanos, hoy en esta tarde es los padres que necesitan los jóvenes de hoy. Amén. Los padres que necesitan los jóvenes de hoy. Los jóvenes desean cierto tipo de padres, pero ¿cuál es aquel padre que realmente necesitan los jóvenes hoy en día, cristianos y no cristianos? Es de lo que estaremos aprendiendo el día de hoy. ¿Alguien sabe quién es Javier López? Chabelo, ¿verdad que sí? ¡A la una! ¿Verdad? Murió el día de ayer, no sé si usted supo. Fue comediante, fue actor mexicano, fallece a los 88 años por algunas complicaciones, creo, abdominales. Javier López Rodríguez nació el 17 de febrero del año 1935 en Chicago. Cuando él cumple un año, sus padres eran mexicanos, volvieron ellos a su tierra natal, León, Guanajuato. Sus padres lo inculcaron en cierto camino, o hicieron en sí que este actor se acostumbrara más con las costumbres latinas o mexicanas, que al final él forjó ese destino dentro de lo que es el cine. Pero antes de eso, ¿sabía usted que Chabelo estudió medicina? Es lo interesante. Ejerció esa profesión por 4 años en sanatorios particulares, y de ahí lo invitaron al final a trabajar como asistente de producción de Telesistema Mexicano, que fue el precedor de Televisa, si no me equivoco. Este actor mexicano que es Chabelo, se ganó un lugar muy importante en muchos hogares, no solamente mexicanos, sino también aquí en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba su programa? En Familia ¿con quién? Con Chabelo, ¿verdad que sí? ¿Sabe cuántos años duró un promedio? 48 años al aire. Fíjese nomás. A lo largo de su carrera trabajó como actor, como comediante, como conductor de televisión, y por ello al final obtuvo 2 récords Guinness para ser una de las personas con mayor trayectoria como conductor de un programa, sobre todo infantil. Pero eso no fue todo, sino que aparte también su nombre también, o como persona o personaje, fue el único personaje que interpretó un mismo personaje por tantos años, 57 años. Fíjese nomás. Creo que a todos nos gustaba su programa, ¿no es así? Eso fue lo que le inculcaron sus padres a Chabelo. Usted, por ejemplo, el versículo que leímos, instruye al niño en su camino. Lógicamente lo entendemos, en el camino del Señor, ¿sí o no? Lógicamente, pero también lo podemos aplicar a qué otra cosa. Instruye al niño en su camino, su personal, o sea, del niño o la niña. ¿Qué es la carrera? ¿Qué es el propósito? ¿Qué es el llamado? El destino que Dios ha puesto a nuestros hijos sobre la tierra. Dios lo sabe. Y a lo mejor algunos jóvenes también ya lo saben. Pero nosotros como padres tenemos que ahora inculcar en ese camino, en su camino de ellos. Amén. Ahora, nosotros tenemos un compromiso con Dios, también con nuestros hijos. Tenemos ese compromiso, sobre todo, ¿sabe en qué? Instruirlos en el camino de Dios. Y créanme que a cómo vamos y como vemos las cosas hoy en día, hermanos, creo que en parte, ¿verdad?, que muchos hijos en el cielo, en el día del juicio, muchos serán los jueces de muchos padres. Tristemente, en un sentido, por su falta de modelo tal vez, por su falta de ejemplo. Pero ¿sabe qué? Hoy puede cambiar su destino.
se puede cambiar eso. No, yo no quiero eso. Al contrario, yo quiero ser un ejemplo y un modelo para mis hijos. Amén. Así que hoy en día nuestros jóvenes necesitan, hermanos, un buen ejemplo de parte de sus padres. Y fíjese, no solamente un buen ejemplo, cristianos y no cristianos. No solamente un buen ejemplo, sino sobre todo a ver, quiero que repita esto conmigo, un ejemplo cristiano, hermanos, bíblico, fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Y en el día del juicio no vamos a darnos cuenta de los pecados de nosotros y los de otros. Sí nos vamos a dar cuenta. Vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que un día cuando lleguemos al cielo no vamos a dar cuenta por los pecados de nuestros hijos, pero sí le vamos a dar cuenta a Dios por la salvación de nuestros hijos. En un sentido, ¿se acuerda cuando David andaba en el campo? Y Samuel le dice, a ver, ¿dónde están tus hijos? No, pues pásalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son todos estos tus hijos. Ah, no, me falta uno allá, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido, un día que lleguemos al cielo, yo creo que aparte de las muchas preguntas que Dios va a hacer estamos en el cielo y luego van pasando los hijos y yo creo que Dios nos va a hacer la pregunta, ¿son todos estos tus hijos? No sé, Señor. Imagínese, hágase la pregunta a usted, ¿dónde usted quiere ver a sus hijos? ¿En el cielo o en el infierno? Yo soy ateo, yo no creo en nada de eso, pastor. Ese es su problema, se va a llevar tremenda sorpresa en el cielo. Pero ¿dónde que usted quiere ver a sus hijos? ¿En el cielo o en el infierno, hermanos? Entendemos que Dios creó la familia y no hay familias perfectas. Si hay una familia perfecta aquí, levante su mano, por favor. Nomás tenemos una ahí atrás, ¿verdad? Jera, no más, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? Es muy difícil cultivar una familia firme en la sociedad actual, ¿sí o no? Oiga, con tantas tentaciones, que los celulares, que el trabajo y tantas ocupaciones que tenemos con los amigos y cuántas cosas, ¿sí o no, hermanos? Pero ¿sabe qué? Para llegar a ser un padre modelo creo que exige esfuerzo y exige dedicación. A lo largo de la historia bíblica encontramos en la palabra que la familia sí ha sufrido conflictos, cristianos y no cristianos, han tenido problemas. Adán y Eva tuvieron un conflicto de asesinato en la propia familia, ¿sí o no? En la familia de Abraham y Sara hubo mentiras. En la familia de Jacob hubo traición. En la familia de David hubo adulterio. Ananías y Zafira hubo codicia. Y póngase a pensar en los matrimonios, hubo muchas cosas que enfrentaron ellos en su vida, ¿sí o no? Lo mismo nosotros, pero ¿cuáles son los padres que necesitan los jóvenes de hoy? Y puedo sacar un montón de puntos, pero voy a sacar 2. Y con esos que los hagamos, oiga, todo va a cambiar. No solamente de su vida, sino la vida de sus hijos también y la vida de sus nietos también. Amén. Primero, hermanos, padres que asisten al templo en familia. Repítelo conmigo, padres que asisten al templo en familia, hermanos. Dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos. Wow, era la iglesia primitiva, acaba de nacer con todo el poder y la fuerza y la chispa. Ya había hermanitos, no hubiera la iglesia ahora. Como algunos tienen por costumbre, miren nomás, asistir a la iglesia como cristianos, hermanos. En realidad usted estudia la palabra, no es una opción, pero como cristianos la tomamos como una opción. Si yo quiero, si yo siento, si tengo tiempo, sí o no, esa es la realidad. Ahora, hoy en día muchos se quejan de tanta iglesia, sí o no. Miércoles y luego domingo, y domingo en la mañana y luego domingo en la tarde. Son 2 días a la semana, ¿sí o no? 2 días a la semana. ¿A usted cuándo mira sus novelas? 2 días a la semana, pastor. No, usted las mira que de lunes a viernes, y llega el viernes, ay, hasta el lunes, ¿sí o no? Y es de 1 hora, ¿sí o no? Y no le duele nada. Qué interesante. ¿Sabe cuántas horas son en total? Que nosotros, si es que somos fieles en la semana, son un total de 6 horas que yo le estoy dando al Señor. 2 el miércoles, 2 en la mañana y 2 el domingo en la tarde. 6 horas en total de lo que yo le estoy dando. Ahora, ¿ya indagó usted en la palabra de Dios cuántas veces los cristianos se reunían por semana? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas veces? ¿Alguien sabe? Todos los días. Ay, pastor, no está inventando, usted nos quiere manipular ahí para que vengamos en cada servicio. Si usted no quiere venir, no venga. Yo no le voy a dar cuenta a Dios por usted si asistía o no. Usted le va a dar cuentas a Dios.
Dice la palabra en Hechos 2, 46, dice, ahí nos da la respuesta, dice, y perseverando unánimes cada miércoles y cada domingo en el templo. ¿Qué dice? A ver, yo escucho, ya tengo 50 años, no le escucho, ¿qué dice? Dice, unánimes cada día en el templo, ¿verdad? No ponemos límites en los trabajos, ¿verdad que no, hermanos? No, entre más trabajo me dan más billetes, horas extra, overtime, ¿verdad? En el verano ya no, pero voy a trabajar más para más trabajo, ¿sí o no? No le ponemos límite a la televisión, ¿sí o no, hermanitas? Ni a las cosas tampoco, pero a Dios, todo les ponemos límite a Dios, ¿sí o no? Inconscientemente sí lo hacemos, hermanos. Y esa es la realidad, hermanos. Gracias a Dios que no nos salva ni nos bendice por nosotros ni por lo que hagamos nosotros. Gracias, Dios. Pero ¿sabe qué? Imagínense que Dios me diga, espérame tantito en tu oración. Lo que pasa es que me duele mi cabeza, ¿verdad? Imagínense que Dios actuara de esa manera. Espérame tantito, es que estoy muy cansado. Entonces, hermanitos de la joya están ori, ya estoy cansado de escuchar. Es que estoy muy ocupado, que estoy ocupándome aquí con el ángel Gabriel y todos los ángeles. Tengo que darles una clase, cómo es que tienen que estar ahí sobre las naciones y no sé qué. O mira, es que yo tengo mucho trabajo. O mira, es que tengo una fiesta. No, es que voy al gym. Imagínense Dios respondiéndonos de esa manera. ¿Sí o no? No es justo. ¿Por qué no? Si Dios actuara como nosotros actuamos hacia Él, hermanos, la vida fuera otra. Yo creo que todos estaríamos muertos ya tal vez. Y todos creo que nos hubiéramos ido al infierno. Pero gracias Dios. Fíjese, desde el Génesis, Dios pide a su pueblo congregarse para hablarle a su pueblo lo que Dios esperaba de ellos. Yo te hice. ¿Sabe por qué las personas cristianas y no cristianas? ¿Sabe cuál es el primer propósito y llamado de todos? Cristianos y no cristianos, ¿sabe cuál es? Empieza con una G y termina con una R. Glorificar no, pastor, yo glorifico a Dios a través de mi llamado. Yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy doctor. No. Tú glorificas a Dios con tu vida, y si lo quieres glorificar a través de ese llamado, es muy diferente. Pero tu propósito primero es glorificar a Dios y aprender de Dios. Pero fíjese cómo es que Dios esperaba algo de ellos. Por esa razón hoy nos reunimos. Dice Deuteronomio capítulo 31 versículo 12, dice, harás congregar al pueblo. Esa era la primera ley que Dios dio. Desde un principio Dios quería, quiero que me juntes a mi pueblo. Harás congregar al pueblo. ¿Y a quién le pide eso? Varones y mujeres. ¿Y quién más? ¿Y quién más, hermanos? Y niños. Y no es todo. Y dice aparte, y tus extranjeros. No, pastor, es que tengo visita, no puedo ir a la iglesia ahora. No, tráetelos para que vengan a escuchar. Dice que estuvieran en tus ciudades. ¿Para qué? Para que oigan y aprendan y teman a qué, hermanos, a Jehová, pues, y teman. Porque usted viene aquí a la casa, hermanos, de Dios, para aprender de Dios, escuchar a Dios. ¿Con qué fin? Para que teman a Dios. Una persona que teme a Dios es sinónimo de obedecer a Dios, vivir para Dios. Y luego dice, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nietos. Dice que no supieron, fíjese nomás, oigan y aprendan. Entonces aprendemos de Dios. Tenemos que aprender a temer a Jehová vuestro Dios todos los domingos. Todos los días que vivieres sobre la tierra, ¿a dónde vais? Hay 3 propósitos aquí: congregar al pueblo. Segundo, oigan y aprendan. Tercero, para que teman a Dios y cumplan la palabra de la ley de Dios. ¿Ve usted la importancia, hermanos, de reunirnos como Dios lo pide? Dios tiene propósitos, Dios tiene planes. Te guste o no, lo apruebes o no. ¿Qué dice Dios? Tengas el tiempo o no, Dios un día nos va a pedir cuentas. Así que hoy está de moda la frase, yo no necesito una religión, lo que Dios quiere es una relación con Él. ¿Es verdad o no? Es verdad, pero a veces lo usamos para no cumplir con el compromiso que aparte tenemos. Pero ¿sabe qué? Dios ha establecido muchas maneras para nosotros tener una relación personal con Él, que la oración y que la palabra, que un devocional y que no esté una predicación de un hermano y que no sé qué. Pero uno de ellos, ¿sabe cuál es?
la iglesia, el templo de Dios. Amén. Así que yo creo que si tú eres una persona inconstante en las cosas de Dios, tus hijos no le van a dar importancia. Hay muchas razones del por qué venimos a la iglesia, pero una de ellas es aprender de Dios con el fin de aplicarlo a nuestra vida. ¿Sabía usted, hermanos, que usted es responsable por la salvación de sus hijos? ¿Sí escuchó eso o no? Usted como padre es responsable por la salvación de sus hijos. Dice la palabra en Deuteronomio 6:6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Repetir, ¿sabe qué es repetir? Dios conoce a las personas, Dios conoce a sus hijos. Le decimos tal cosa: ¿cuándo me dijiste? Si usted le dijo, pero no se acuerdan. Por esa razón, si en eso la continúas en esto y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella, ahí en la iglesia el pastor es el responsable, el maestro de escuela dominical. No, lo está aplicando a la vida diaria. Cuando andes en la casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantes, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las vas a repetir a tus hijos. La decisión, hermanos, de ser salvos de nuestros hijos, en realidad, al final, depende de ellos. Pero ¿quiénes los deben de educar para que sean salvos? ¿Quiénes son? Nosotros. Nosotros como padres. No soy responsable de su salvación, pero soy responsable de su educación. Amén. Así que Dios no te va a preguntar, ¿lo salvaste? No, te va a preguntar, ¿lo educaste en mi camino? Así que cada persona es responsable ante Dios por su propia vida. No podemos ser salvos por razón de lo que haga alguien o no haga algo esa persona. Ni tampoco podemos ser condenados por lo que haga esa persona o deje de hacer esa persona. El destino eterno de cada persona será decidido por sus propias elecciones y por su conducta personal. Pero como padres somos los primeros educadores para la salvación de nuestros hijos. Amén, hermano. ¿Y cómo lo voy a hacer? Hay muchas maneras. Cada día tenemos que estar siempre orando por nuestros hijos. De repente yo me acuerdo de una cosa y luego de repente me acuerdo de otra. Y estoy orando por ellos siempre. Oro por nuestros hijos para que desde que nazcan ellos puedan ser salvos. Aún antes de que nacieran nuestros hijos, siempre nuestra oración fue: Señor, nunca permitas que nosotros tengamos un hijo o una hija y que esa hija se va a ir al infierno. Mejor no nos la des, ¿verdad? Pero si nos la vas a dar es porque queremos que esa sea una realidad, Señor, para nuestros hijos. Y oramos también para que tengan convicción de sus pecados. Oramos para que tengan o acepten el plan de salvación. Oramos para que vivan dentro de la voluntad de Dios. Oramos para que puedan tener una buena relación con Dios. Oramos para que puedan ser sensibles a la voz de Dios, pero también sensibles a la voz del diablo. Oramos también para que Dios pueda ser primero en sus vidas, y también para que Dios pueda moldear y cambiar sus actitudes y sus temperamentos para bien, y también para que sigan el camino que Dios ha escogido para ellos, que no es una casualidad en sí. Ahora, ¿cómo le demuestras a tus hijos que ir al templo es importante? No es porque, es que mis papás creen de esa manera. No, es lo que enseña la palabra. ¿Y sabe cómo? Con tus hechos. Así de sencillo. Los padres de familia somos los encargados de la salud espiritual de nuestros hijos y nuestra familia, hermanos, como padres. Y qué difícil es, ¿verdad?, con tanta ocupación ahora. ¿Sí o no? Los varones estamos llamados a ser sacerdotes de nuestro hogar, pero quien lleva ¿cómo se llama esa cosa larga que usan los sacerdotes? Se me olvida la palabra. La sotana, que en realidad ahora son las mujeres quienes están llevando malas sotanas, en un sentido, para que me entienda como sacerdote, ¿verdad? Que es la mamá que siempre anda ahí detrás de ellos orando y ándale y lee la Biblia y ponte a orar y ándale, levántate y vamos para la iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí, ¿verdad que sí? Como padres hacemos mucho por nuestros hijos, para que tengan comida, para que tengan las cosas que ellos necesitan, su ropa, útiles escolares, que no les falte nada. ¿Sí o no? Nos ocupamos hasta demasiado por ellos, pero la mayor necesidad de nuestros hijos, ¿sabe cuál es, hermanos? Que nazca de nuevo. Amén.
somos responsables delante de Dios de apuntarles hacia el Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesús, para que puedan ser salvos. Hágase la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para que mi hijo o mi hija sea salva? Si usted no está haciendo nada, esperamos y que su hijo o su hija no se vaya al infierno. A veces por la pura gracia de Dios, Dios llama a las personas independientemente de los padres, y a veces los hijos son los salvos y los padres no. Por eso, hermanos, lo primero que debemos hacer como padres es enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. ¿Cómo pues invocarán? Dice, aquel en quien no han creído. ¿Y cómo van a creer en aquel? Dice, pues que nunca han oído. Romanos 10:14, ¿sí o no? La responsabilidad es nuestra, primero. Dios ha asignado a los padres, no al Estado, no a la escuela, no al gobierno, sino a los padres para la crianza y la formación de las mentes, o en las mentes de nuestros hijos y en sus corazones, sobre el conocimiento de Dios. Los padres de Pablo, y en aquel tiempo, imagínense, ellos pusieron a observar todo lo que estaba sucediendo, y para ellos, mi amor, ¿sabes qué? No es suficiente lo que nosotros le estamos educando aquí a Pablito. ¿Qué te parece si vamos a la escuela y se lo llevamos a Gamaliel para que él lo instruya y lo eduque? Y es lo que dice la palabra en Hechos 22:3. Vaya ahí, hermanos, y subráyelo. Hechos 22:3. Hechos 22:3. ¿Qué dice la palabra? Yo de cierto, ¿qué dijo él? Soy judío. Ahí está su religión. Esa era su religión. ¿Podemos tener una religión? Sí, es bueno. ¿Para qué? Para conocer a Dios, ser encaminados hacia Dios. La religión no le va a llevar al cielo, pero le apunta el camino al cielo. Amén. Él dijo, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. O sea, yo soy bautista. Es como si yo dijera, nacido en Roma, Texas, ¿verdad? Pero ¿qué dice allí? Pero criado, dice, en esta ciudad, dice. ¿Instruido dónde? A los pies de Gamaliel. Miren nomás. Estrictamente conforme a ¿qué? ¿A la ley de quién, hermanos? De nuestros padres. Ve cómo es que sus padres influenciaron tanto en la vida de Pablo, que él dijo, en la ley de nuestros padres, ¿verdad? Dice, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. El mejor legado que tú le puedes dejar a tus hijos es que nazca de nuevo, que ellos puedan tener una relación personal con Dios. Si son los más pobres, los que menos tienen, que ni casa tienen, pero tienen a Cristo en su corazón, he logrado mi objetivo. Es importante que como padres demos el ejemplo, hermanos, de asistir al templo. Me gustó lo que Leading Culture Indicators dijo en un libro, Everyday Talk, de John Jones. Dice, los adolescentes pasan 35 minutos a la semana hablando con sus padres aquí en Estados Unidos. Fíjese, 35 minutos a la semana. Digo, wow, se me hace que sí es verdad. Digo, 35 dividido por 7, ¿cuánto es? 5 minutos al día. Y todo creo que también se debe que empieces a entablar una plática y que dice, yo sé, y ¡fum!, se mete al cuarto y ¡paz!, cierran la puerta, ¿sí o no? Oye, espérate, hombre, tú estás hablando con ellos y te dejan hablando. ¿O si no les pasa eso? Wow, les digo, estoy asombrado con ustedes, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Pidamos a Dios, hermanos, que podamos hacer el tiempo en casa de instruirlos en la palabra de Dios. Amén. El teólogo Jonathan Edwards dijo, toda familia cristiana debiera ser una pequeña iglesia consagrada a Cristo e influenciada y gobernada enteramente por sus mandamientos. Se acomoda algo y siempre tratamos de meter, mira esto, mira, es que la palabra dice esto y es que lo otro. ¿Por qué, hermanos? Para influenciar en sus ideas, en sus pensamientos. Ahorita está la ideología de género y todas las redes sociales, el gobierno, los amigos están influenciando en las mentecitas inocentes de muchos niños y aún jóvenes también, y no hay quien diga nada. ¿Mande? Cierto, algunos cristianos también, no les déjalos, y que, ¿por qué los estás juzgando? Y que no, ya veremos, ¿verdad? Y en nosotros que tenemos el poder de algo eterno en ellos, no lo estamos haciendo. Usted no puede salvar a sus hijos. Su arrepentimiento y su fe no puede ser heredada. La salvación es obra personal de cada persona, no es nuestra,
Pero ¿sabe qué? Con su enseñanza y con su influencia espiritual, usted puede influenciar mucho en la vida de ellos. En la sociedad de hoy, los niños se ven obligados a ser indoctrinados con puntos de vista bíblicos, no, puntos liberales. ¿Sí o no? Esa es la realidad, hermanos. Usted ni se imagina lo que la ONU está influenciando, aún en las escuelas. Digo yo, ¿dónde está cómo se llama ese? El Education Board de Estados Unidos. No recuerdo cómo se llama. ¿Por qué no hacen algo al respecto? Digo, pero bueno, todo por el billete. Usted ha escuchado de los drag shows, me imagino, ¿verdad? Como padre, sobre todo, permitir que tus hijos vayan a un drag show para enseñarle es que tienes que respetar a los homosexuales. ¿Sabe qué significa eso? Usted como padre lo que está haciendo es equivalente a llevarlos a un strip club para que enseñen o aprendan a respetar a las mujeres. No es correcto. Y lo están haciendo en varias escuelas, porque pues hay billete, ¿verdad? Y que la identidad, y que la igualdad, y que no sé qué, todo eso es satánico. En realidad, hermanos, todo eso es influencia del diablo, tristemente. Y por esa razón, como lo dijo Luis Duch, en los últimos años Dios es como un extraño en la sociedad actual, porque se ha convertido en un extraño. ¿Sabe dónde? ¿En la iglesia? No, en la casa. Se lo voy a leer otra vez. En los últimos años Dios es como un extraño en la sociedad actual, porque se ha convertido en un extraño en la casa. ¿Sí o no? Josué 24:15 dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses de los amorreos, ¿verdad? Quienes sirvieron allá a sus padres, sus abuelos, cuando ya estuvieron, dice, al otro lado del río, allá por el río grande, dice, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, ¿qué dice él? Si tú quieres hacer aquello y tú quieres hacer lo otro, es tu vida. Pero ¿qué dice? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuáles son los padres que necesitan los jóvenes de hoy, hermanos? Primero, padres que asisten al templo en familia. Amén. En segundo lugar, padres que den un buen ejemplo. ¿Sí escuchó eso o no? Padres que den un buen ejemplo. Antes de casarme, yo tenía 4 teorías sobre cómo criar hijos. Ahora tengo 2 hijos y no tengo ni una teoría. Por eso, hermanos, necesitamos a Dios. Amén. En esta era de globalización, hermanos, los retos, sobre todo los cristianos que estamos confrontando ahora, es una agresiva política secular impulsada por el ateísmo y el libertinaje. ¿Usted ya estudió tanto que le he dicho de la Agenda 2030 o no? ¿No lo he estudiado? Todo eso se está impulsando en las escuelas, en el gobierno y en todo. Y sobre todo el gobierno de ahora le pide a la ONU y a la CDC que ustedes hagan lo que quieran, ustedes entren y hagan lo que quieran. Póngase el cinturón, ¿verdad? Tristemente, pero bueno. Fíjese, hermano, Salomón recordó los consejos de su padre David. Y él dijo en Proverbios 4:10: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Y dice el 11: por el camino de la sabiduría te he encaminado. Wow, fíjese cómo es que David se dio el tiempo con Salomón y dice: por el camino de la sabiduría. O sea, hay una frase donde Salomón dice: si yo andaba, dice, caminando por las calles y miraba, vamos a decir ahora, miraba un hobo, y no miraba una prostituta acá, miraba un flojo por allá, o miraba un drogadicto por allá, y dijo él: ¿esto es sabiduría? ¿Cómo que eso va a ser sabiduría? Sí, dice, si yo practico lo que ellos están haciendo, yo voy a terminar como ellos. Y su papá le metió en su cabeza, dijo: esto es lo correcto, esto no es lo correcto. Y dice: por el camino de la sabiduría, dice, te he encaminado. Pero ¿cómo es eso, pastor? De eso de encaminarlo por el camino de la sabiduría. Mi hijo, eso no es correcto. Mira, si tú haces esto y esto te va a pasar. Tú no debes de hacer esto, tú no debes de decir esto, tú no te debes de comportar de esta manera. Mira, tú tienes que hacer esto. Eso es camino de sabiduría, hermanos. A veces le voltean los ojos. Ya sé. No saben, porque si lo supieran, lo hicieran, ¿verdad? Pero es una frase como: ya cállate la boca.
¿Sí o no? Ustedes no tienen esos jóvenes en su casa, ¿verdad? Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Miren nomás. David, en un sentido, él le dejó un ejemplo claro de cómo servir y amar a Dios. Si usted quiere que sus hijos caminen de una manera sabia, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Hacerlo nosotros primero. Tú no le puedes exigir algo a tus hijos del cual tú no estás haciendo. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, aun cuando esté en el nursing home, dice, no se va a apartar de él. Así que estas cosas y estas palabras yo te mando hoy, y estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Me puse a buscar y no encontré. ¿Se vio usted que no hay un versículo que Dios diga, a lo que yo veo, verdad? Que Él le diga a un padre, no quiero que seas de mal ejemplo. Usted no va a encontrar una frase en la palabra que diga eso. Usted siempre va a encontrar versículos. Mira, este es el consejo que yo les doy. Y padres, y esto, y siempre está en el lado positivo con los padres de que Dios está esperando. Hey, yo quiero que tú seas un buen ejemplo. Digo, wow, no lo pude encontrar. Pero todos los versículos hablan de la responsabilidad del padre hacia sus hijos. Y esa frase que resalta es, oye hijo, la instrucción de tu padre. Esperando a Dios, tú vas a ser un buen padre. Tú vas a ser un buen ejemplo para tus hijos. Por eso te estoy diciendo, hijos, escuchen el consejo de sus papás. Wow, digo, qué buen concepto de Dios. De todos modos, ¿verdad? Sabemos que sí hubo padres en la palabra que no siguieron el mandato de Dios. Y quiero que usted vaya a Jueces capítulo 2. Hay unos versículos acerca de la generación, o una generación de los israelitas, quienes entraron, fueron los primeros que entraron a la tierra prometida. Y fíjese lo interesante, cómo es que cuando Dios nos bendice tanto, hermanos, o sea, la tierra prometida en esos tiempos, y hoy nos ha Dios bendecido tanto. Estoy enfermo, yo voy al doctor. Tengo necesidad, pues saco un préstamo, o le hablo al pastor, vea que me preste dinero, ¿verdad? O tengo este problema, pues hay un consejero. Tengo un problema mental, pues voy con un psiquiatra, un psicólogo que me ayude. Tengo problemas con mi matrimonio, pues me divorcio. No tengo carro, pues voy y compro uno. Acabo, no necesitas crédito, nomás venga, pague cero y lléveselo. Sin crédito, lléveselo, ¿sí o no? Es como para cada cosa que yo necesite hay algo. Entonces estamos, como quien dice, provocando una generación que no necesitas a Dios, hombre. Tú necesitas esto, mira, pues aquí está, ¿sí o no? Esa es la realidad, hermano. Pero fíjese lo interesante, que esta generación es la primera generación que Dios los bendijo tanto. No te va a faltar nada. Vas a andar por calles que tú no construiste, cisternas que tú no cavaste. Todo yo te lo voy a dar, dice Dios. Y fíjese nomás, entran ellos y se le da la ley del monte de Sinaí. Y dice en Jueces 2, capítulo 2, versículo 7, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Todavía muere José y siguen aquellos que fueron instruidos por Josué, y sigue esa gente, dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero ¿qué dice el 8? Pero, siempre ahí está el pero, ¿verdad? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ¿cuánto? 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación, o sea, de Josué, y los que sobrevivieron a Josué, dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, se murieron. Y se levantó después de ellos, o sea, la siguiente generación, que dice, otra generación que ¿qué? Que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Digo yo, ¿falló Dios? ¿O quién falló aquí? Esa generación entera de los padres de Israel, hermanos, falló en su educación de instruir a sus hijos de Dios. Esa fue la realidad. Estaban en su mejor tierra, como decir aquí en Estados Unidos.
Pero ellos, con tantas bendiciones, descuidaron buscar a quien le daba las bendiciones, a ellos. Pero ellos descuidaron esa bendición, hermanos, y como consecuencia la próxima generación se alejó en masa, miren nomás, del Señor. ¿Por qué la gente de hoy vive como vive, hermanos? Muy sencillo. No quieren saber de Dios, no quieren conocer a Dios, no quieren recibir al Señor. Dice Jueces 2:11, después dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Pero por qué lo hicieron, pastor? Vea lo anterior, se alejaron, no educaron a sus hijos, no enseñaron a sus hijos, dice, y sirvieron a los Baales. ¿Por qué? Un cantante cristiano que es muy famoso, que anda por ahí, dijo, Dios nos ha abandonado, ¿verdad? Digo yo, nosotros hemos abandonado a Dios, ¿verdad? Y dice el 12, dejaron a Jehová. Él siempre está ahí, hermanos, venid a mí todos, dice él, ¿sí o no? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Mal agradecidos es lo que eran, ¿verdad que sí? Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Miren nomás, su medio ambiente como hoy los influenció más que a los padres, debido a que los padres se resignaron en su rol paternal de decir, mi hijo, este es Dios, tienes que amar a Dios, tienes que servir a Dios, teníamos que congregarnos. Nadie hizo nada ya después de eso. Y dice en Jueces 21:25 más adelante, dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si el papá igual, pues el hijo también, monkey see, monkey do, ¿verdad? ¿Ve usted la importancia de ser padres ejemplares, hermanos? E instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Usted puede hacer una pregunta, cualquier jovencito, hermanos, aún hasta los adultos, hagan una pregunta de la palabra, titubean al contestar. ¿Alguien sabe cómo se apellidaba Juan? De la palabra, el apóstol Juan. ¿Cómo se apellidaba? ¿Alguien sabe? Si me la responde, yo lo llevo Chick-fil-A. Oh, escuché por ahí la respuesta. Sí. No, Juan el Bautista, no, Juan el hermano de... Aquí estaba, ya la contestó Boanerges, ¿verdad que sí? Juan Boanerges era su apellido, ¿verdad? Digo yo, bueno, no me quiero salir del tema porque no los quiero, porque a mí me enseñaron en el seminario, mira, cuando tú prediques, cuando se canse, acá ya no va a entrar nada. Ok, está bueno, ¿verdad? Aunque me tardo más de lo normal, pero bueno, como quiera. Fíjense nomás, me gustó lo que Noé puso en una reflexión ahí con los padres. Y antes de decir eso, ¿cuál es la solución para nosotros educar o instruir a nuestros hijos para que amen y sirvan a Dios? Tenemos que volvernos a Dios, ¿verdad? Por eso me dice, volveos a mí, dice el Señor, ¿verdad? Fíjese, puse esta reflexión, dice, when church becomes optional to us parents, it will become unnecessary to our children. Cuando la iglesia se vuelve opcional para nosotros los padres, será innecesaria para nuestros hijos. Pero le agrego algo más, cuando Dios se vuelve opcional para nosotros los padres, será innecesario para nuestros hijos. Lo que es importante para ti, será importante para tus hijos. Lo que no es importante para ti, no será importante para tus hijos. ¿Tiene usted sed de Dios como el ciervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas? ¿Verdad? ¿O le está dando a sus hijos un mensaje de hipocresía o indiferencia con Dios? Mi hijo, está bien, no pasa nada. Mira tu compromiso con Dios. ¿Es el mismo que tú deseas para tus hijos? Ese compromiso que tú tienes, ¿es el mismo que tú deseas en tus hijos? Dice, no, pastor, es el mismo que tú le estás dando. Esa es la realidad. ¿Tu obediencia a Dios es la misma que tú deseas ver en tus hijos? Es la misma que tú le estás dando. Si nuestros hijos llegan a ser hijos pródigos, no culpemos a Dios, no culpemos a la iglesia, no culpemos a los maestros, a la sociedad. Nosotros somos los primeros responsables. Quiero que escuche esto. Estamos viviendo una era de descristianización, hermanos. O sea, descristianos o no cristianos
Estamos viviendo una era de descristianización. Esa es la realidad, hermanos, ahora. Y se está impulsando de esa manera. Ya como vamos, yo creo, hermanos, que nuestros nietos a lo mejor ya no van a conocer a Dios. Cuando su relación con el Señor no sea su máxima prioridad, no solo va a influenciar a sus hijos, sino también va a influenciar a las futuras generaciones de una manera negativa. Así, no me importa ir a la iglesia, no me importa servir a Dios, no me importa esto y lo otro. No importa. Bueno, usted le va a influenciar a sus nietos también. Hacen falta, hermanos, padres que vivan una congruencia con Dios y su relación con Dios y la voluntad de Dios, hermanos, hoy en día. Una congruencia, es que es congruencia que lo que yo digo, yo lo vivo, ¿sí o no? Esa es una congruencia, en realidad, hermanos. Yo creo que los niños se fijan más en lo que los padres hacen que en lo que dicen. Esa es la realidad. Y es por eso que las acciones de los padres deben de ir de acuerdo con lo que estamos enseñando. Así que me gustó lo que dijo J. Vernon McGee. Cuenta una historia acerca de un padre. Él tiene un frasco de whisky en su granero. Él iba allá todos los días y caminando así, o varias veces al día. Él iba caminando y un traguito de whisky. Pues, ahora a trabajar o a hacer mis trabajos. Pero uno de esos días estaba nevando y él va al granero a ir a tomar pues, su pisto, ¿verdad? de whisky. Donde él iba así caminando, oyó unos pasecitos y era su niño que venía detrás de él. Mijo, ¿qué andas haciendo por acá? Voy siguiendo tus pasos, papi. Como pasa, así él reflexionó. Váyase, mijo, para la casa rápido. No, pues el niño se asustó y se fue, se metió. Dice que cuando él abrió la puerta de ese granero, entró, tomó la botella de whisky, la miró, no, y le dio contra la pared. Paz, ¿verdad? Yo le quiero dar un buen ejemplo a mi hijo, ¿verdad? Alguien está siguiendo nuestras pisadas, sean buenas o sean malas. Alguien las está viendo y las está siguiendo también, hermanos. Ellos van a aprender más por lo que hacemos, no tanto por lo que decimos. Y va a seguir nuestro ejemplo. ¿Usted se acuerda con Jesús cuando le dice a los fariseos algo interesante en Mateo 23:3? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mijo, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. Imagínense. Así que, ¿cuáles son los padres que necesitan nuestros jóvenes hermanos? Primero, padres que asisten al templo en familia. Segundo, padres que dan un buen ejemplo. Amén. Quiero invitarte para que cierres sus ojos, pero también quiero invitarte para que vengas al altar como padre, primero, para que traigas a tus hijos. Y si no están aquí tus hijos, ora por ellos, para que Dios los cuide, Dios los guarde. Sí, que Dios les provea, que Dios los lleve a su destino y a su llamado. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que nuestros hijos conozcan a Jesús. Que nuestros hijos conozcan, aparte de Jesús, que nazca de nuevo, que es lo más importante. Así que te invito para que ores por tus hijos, por tus hijas. Creo que esa oración debe de ser todos los días por nuestros hijos. Señor, que nuestros hijos estén bien seguros de que son salvos, porque sin Cristo tú no puedes ir al cielo. Sin Cristo tú no puedes tener una relación personal con el Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que sin tener esa relación personal con Dios, estás perdido, estás perdida. Así que asegúrate que como padre tienes un gran compromiso y una gran responsabilidad ante Dios, para que tú ahora des un ejemplo y tú seas bendiciendo la vida de tus hijos, y a la misma vez estarás bendiciendo la vida de tus nietos, bisnietos y tataranietos. Padre Celestial, venimos hoy ante ti, Señor, agradecidos contigo por tu palabra, Señor. No permitas, como aquellos que en los tiempos de Josué, Señor, que después de él se apartaron de ti, Señor, por causa, Señor, de padres que no quisieron seguir enseñando a sus hijos de ti, Señor. No permitas que nosotros lo hagamos, Señor. Permite que pudiera haber y que haya, Señor, congruencia entre lo que enseñamos y practicamos, Señor. Te pedimos hoy, Señor, que tú seas bendiciendo la vida de nuestros hijos, donde quiera que ellos estén, Señor, siempre. Dale sabiduría, dale entendimiento y sobre todo discernimiento, Señor, para que se aseguren de que tú habitas en sus corazones, Señor. Que tú, Señor, puedas guiarles a tomar buenas decisiones,
escoger buenos amigos, poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, Señor, lo que te agrada y lo que no te agrada, escuchar tu voz de una manera sensible. Y pedimos también, Señor, para que ellos un día también puedan, Señor, enseñar a nuestros nietos de lo que es la verdad, Señor. Así que bendíceles, Señor, guárdales, concédeles los buenos deseos de su corazón, pero que sobre todo, que tú habites en sus corazones. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.